Hola, bienvenidas a esta segunda parte del tema 3 de la asignatura Dirección de Empresas del grado de Contabilidad y Finanzas de la ULL. ¿Listo para sentarme mejor? Ya. Bueno, el otro día nos quedamos viendo la base de la toma de decisiones y ahora vamos a entrar en los tipos de decisiones. ¿Qué tipos de decisiones podemos tomar? En primer lugar, habrá que definir qué es eso de decidir. Como les he comentado en alguna clase, decidir no es otra cosa que seleccionar entre distintas alternativas una concreta para su ejecución posterior. Hay que tener en cuenta las consecuencias de las decisiones. En este caso, decidir lo que supone es, de todas esas alternativas que tenemos, desestimar todas menos una, ¿vale? Y con lo cual existirá un antes y un después en la toma de la decisión, que normalmente, salvo en algunos casos, será irreversible. Contamos también con un sistema de decisiones. Toda acción viene de una decisión previa que hayamos tomado. Esa adopción de decisiones es un proceso continuo. Se inicia cuando detectamos una situación y se acaba cuando ejecutamos la decisión. Y obviamente es un proceso que pasa por la mejora, ¿vale? Cuanto más información y mejores métodos tengamos, mejor debería ser ese proceso. ¿Qué condicionantes tenemos? Pues tenemos varios. En primer lugar, hay que definir quién toma las decisiones. En segundo lugar, hay que definir qué riesgos tiene. La peor decisión es aquella que no se toma, se suele decir, ¿no? No hay peor cosa que no hacer nada. También que tenemos que tener en cuenta el papel del tiempo, ¿no? En función de la decisión, pues podemos tomarnos más o menos tiempo. Por ejemplo, si yo quiero prepararles una clase, pues en función, por ejemplo, de si están las vacaciones de Semana Santa para el próximo tema, pues podré decidir cosas con más o menos tiempo. Estoy grabando esto un sábado para la clase del lunes, con lo cual hay ciertas cosas que tengo que decidir ya, ¿no? Y ahí está la dicotomía siempre de lo urgente contra lo importante. Las decisiones se pueden clasificar por distintos niveles. En lo más alto de la jerarquía están las decisiones que se llaman estratégicas. Son decisiones que tienen una gran trascendencia y que normalmente no se repiten, ¿no? Que requieren de un proceso de reflexión importante. Cambiar la estrategia de venta, cambiar un logo, despedir a alguien de la cúpula, eso son decisiones estratégicas. Luego tenemos decisiones tácticas que pueden ser repetitivas o no. Y normalmente no las toman en la parte alta de la jerarquía, sino el rango intermedio, ¿vale? Hay que tener cuidado porque si varias de esas decisiones tácticas son erróneas, pueden afectar de manera negativa a la compañía. Y por último tenemos las decisiones operativas, que son decisiones cotidianas de la empresa y de las que se encargan los líderes a nivel inferior. A modo de ejemplo, una decisión estratégica podría ser qué grado voy a estudiar. Una decisión táctica podría ser qué qué asignaturas optativas voy a elegir. No pasa nada si elijo una optativa que no me guste y la suspendo, pero si elijo 4 o 5 que no me gusten, pueden afectarme. Y una decisión operativa pues puede ser simplemente pues, qué pijama me pongo para asistir a la clase de las 8:30. Tengan en cuenta también que esas decisiones, como tienen aquí, requieren de una cierta planificación. En este cuadro tiene un ejemplo de las decisiones según el nivel de gerencia, alto, medio y bajo, y según el tipo de problema, ¿vale? A nivel alto, como acabo de comentar, pues son amplias, no estructuradas, poco frecuentes, etc. Y a nivel bajo será lo contrario. A modo de ejemplo, pues tenemos esta pirámide de aquí, ¿no? Decisiones estratégicas, nuevos productos, incremento de capacidad, compra de patentes, decisiones tácticas, planificación de ventas, trabajadores necesarios y decisiones operativas, pues priorizamos pedidos, procesamiento de órdenes, etc. Vamos a explorar un poco más en cómo se clasifican las decisiones. En primer lugar, tenemos las que son programadas o no programadas. Dicho de otra manera, las programadas son las que se toman en base a unas reglas, un procedimiento y suelen ser repetitivas o rutinarias, con lo cual son predecibles. Por ejemplo, ¿qué voy a desayunar hoy? Bueno, eso es una decisión programada. Yo más o menos desayuno a la misma hora y tengo una idea, ¿no? Pues como desayuno todos los días o lo intento, pues tengo una idea, ¿no? Eso es una decisión programada. Por otro lado, tenemos las decisiones no programadas, aquellas que afrontan una situación nueva, que no parten de un proceso previo, porque no ha surgido antes la necesidad o porque son más complejas.
a modo de ejemplo, pues si a mí me asignan una asignatura nueva, ¿no? Pues tendré que tomar una serie de decisiones no programadas. O cuando cambie el nivel de alerta de la pandemia y nos vayamos a presencial, que espero que sea algún día pronto, pues tendré que tomar una serie de decisiones que serán nuevas para mí, por lo menos en este curso. Luego tenemos las decisiones rutinarias o innovadoras, que están muy relacionadas con las anteriores. ¿Vale? Las rutinarias es las que tomamos diariamente, que no hay nada fuera de lo común. Las innovadoras, pues son aspectos que no son habituales en la gestión de la empresa. Por ejemplo, los departamentos de marketing, pues cuando surge una nueva moda, o cuando algo se hace viral, o el lanzamiento de nuevos productos, o mercados que, por ejemplo, se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, cuando el mercado chino empezó a abrirse y empresas como McDonald's o empresas de grandes cadenas de comida se introdujeron en China, pues tuvieron que hacer frente a esas decisiones innovadoras. Obviamente, no sé si hay McDonald's en India, la verdad que cuando estuve no vi ninguno, pero con McDonald's con carne de vaca en India, por ejemplo, pues sería un poquito complicado de gestionarlo, ¿no? Más ejemplos, pues en función de si son voluntarias o no, pues decisiones voluntarias, pues decisiones inconscientes, reflexivas o irreflexivas. En función del objetivo, pues recuerden que había una diferencia entre tomar decisiones para solucionar un problema o para aprovechar una oportunidad. Son dos cosas distintas. Puede hablarse también de decisiones aisladas que surgen o decisiones secuenciales. Hay que tener cuidado con los efectos futuros. ¿Vale? Ver pues si esa medida puede tener lo que se llama un efecto dominó y puede tener una influencia a largo plazo. Y en segundo lugar, por la reversibilidad. ¿Eso qué significa? Pues si yo tomo una decisión, ¿puedo volverme atrás o no? ¿Es fácil o no? ¿Vale? Una decisión a nivel alto, pues será mejor tomada o será más aconsejable que se tome si revertirla es difícil, ¿vale? Quien tenga más responsabilidad que la tome. Si revertirla es fácil, pues al contrario, pues la tomaremos a nivel bajo. Un poco más de información, también tenemos que tener cuidado con la calidad, ¿vale? Si entra en colisión con nuestros principios éticos, la imagen de la organización, etc. También con la periodicidad, si es algo frecuente, pues se tomará a nivel bajo, si es algo excepcional, pues es mejor que se tome a nivel alto. Y por último, con el impacto, ¿vale? Si afectamos a muchas áreas u otras áreas, pues es mejor a nivel alto. Si afectamos solamente a una cuestión concentrada, pues es mejor a nivel bajo. ¿Qué problemas podemos encontrarnos dentro de la decisión? Pues según el estado del entorno, si tenemos un entorno turbulento, será más difícil de predecir. Por ejemplo, tomar decisiones ahora mismo en pandemia será más complicado que tomar decisiones antes de la pandemia. También tenemos que tener en cuenta el número de criterios de decisión, ¿vale? Si hay un solo criterio o si hay varios, ¿no? Monocriterio o multicriterio. En función de la naturaleza de las alternativas. Si es continuo, supone que las alternativas son limitadas, ¿vale? Perdón, al revés. Si es continuo, las alternativas pueden ser muchísimas, ¿no? Las decisiones en la ciencia. Si es discreto, pues ese conjunto de alternativas será finito. Y luego, por último, según qué personas toman las decisiones. Si es uniexperto, una sola persona, o si es multiexperto, más de una persona. Vamos a ver ahora cómo evaluamos las alternativas. Y hay que tener en cuenta que estamos ante medios. Las alternativas son medios, no fines, con lo cual es un proceso dinámico donde influyen varias fuerzas. Por ejemplo, podemos tener un carácter dinámico, es decir, que el problema requiere decisiones distintas según el momento, o un proceso secuencial flexible, es decir, que varía por varias etapas y en función de las etapas que ejecutemos, las etapas que ejecutemos estarán en función de la decisión. Si seguimos este mapa, en primer lugar tenemos tres etapas, ¿no? Definimos el problema que queremos resolver, buscamos las alternativas, cuánto tiempo y recursos nos van a costar y comparamos las alternativas. A continuación, tenemos que tener en cuenta que hay tres posibles situaciones de decisión. Certeza, estamos seguros, riesgo, en función de que si hay algo imprevisible o no tan controlada, y por último incertidumbre, si no tenemos toda la información. Aquí les he traído un tweet de Burger King, ¿vale? Voy a ponerlo en grande para que lo vean, para el ejemplo.
Este tweet decía: las mujeres pertenecen a la cocina, ¿vale? Como pueden ver ahí. Claro, ¿qué pasó? Que ese segundo tweet, como ven aquí, tenía ese primero tenía una continuación, que es decir, bueno, si ellas quieren, porque hablaba de que solamente el 20% de los chefs, de los cocineros son mujeres, ¿no? Y hablaban de becas, etcétera, etcétera. Este tweet fue un desastre para Burger King y acabaron quitándolo. ¿Por qué? Porque no transmitieron bien la información. Seguidamente, Newells y Simon planteaban 4 pasos para el proceso de decisión: inteligencia, diseño, elección y por último revisión. ¿Vale? En cualquier proceso, en cualquier decisión que tomemos, el punto inicial es ver si la decisión es necesaria o no. ¿Vale? Si no hay problema, no hace falta tomar una decisión. Por lo cual necesitamos ese punto de arranque. ¿Vale? ¿Dónde vamos a empezar? Lo veremos a lo largo de este tema. Para decidir, se han desarrollado una serie de técnicas tanto cuantitativas de datos como cualitativas de calidad para identificar el problema. Se ha pasado de la intuición de me parece que hay algo que no va bien a el empleo de estadísticas, de big data, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto lo veremos en la siguiente clase. Y por último, para el vídeo de hoy, vamos a ver someramente, y lo iremos desarrollando, lo desarrollamos en la siguiente clase, cuál es el proceso de toma de decisiones. En primer lugar, tenemos que ver cuándo aparece el problema. En segundo lugar, una vez que tenemos detectado el problema, recogemos la información, la clasificamos y lo definimos. Eso se relaciona con la formulación de alternativas y posteriormente su evaluación. Y por último, tendríamos la aplicación de la decisión, la implementación de la misma y el control. Y hasta aquí hemos llegado con esta segunda parte del tema 3, que como saben seguiremos desarrollando en clase y espero que lo hayan disfrutado y nos vemos dentro de poco. Hasta luego.